Buenos días y bienvenidos al canal Historias bélicas que merecen ser contadas. Hoy tenemos por delante un programa muy interesante en el que vamos a ver cuáles eran los planes que habían desarrollado los alemanes para invadir y conquistar militarmente a Gran Bretaña. Como todos sabéis, estos planes finalmente nunca llegaron a ponerse en práctica, pero va a resultar muy curioso conocer cómo tenían pensado invadir la isla y qué hubiera pasado si finalmente lo hubieran intentado. Bien, y dicho esto, comencemos por el principio, que para lo cual tenemos que remontarnos hasta mayo de 1940, momento del ataque alemán sobre Francia. Hicimos ya un vídeo en el que analizamos ampliamente esta batalla, que os dejo en la descripción por si queréis verlo después de forma más detenida, pero en esencia lo que tenemos que tener claro es que el ejército francés, junto con la fuerza expedicionaria que los británicos habían mandado, fueron barridos en apenas unas semanas. Y concretamente son los británicos los que nos interesan en este tema, los cuales, como decimos, mandaron a Francia para apoyar su defensa a unos 400.000 soldados, siendo estos prácticamente la totalidad de soldados que le quedaba a Gran Bretaña en su isla, estando el resto de sus ejércitos repartidos por todo su imperio colonial, que abarcaba casi medio mundo. En tan solo 15 días después de iniciarse la batalla de Francia, el ejército británico, junto con otras muchas tropas francesas y belgas, ya habían sido completamente rodeados y arrinconados en la zona de Dunkerque y esperaban poder ser rescatados por su gobierno. Como sabemos, se ha especulado mucho sobre si se dejó o no escapar a estas tropas, pero sin entrar en ese debate y yendo a lo que nos interesa, lo cierto es que si se hubieran capturado, Gran Bretaña hubiera quedado totalmente desprotegida ante una futura invasión alemana durante esas próximas semanas o meses, como ahora veremos. Finalmente en Dunkerque se pueden rescatar a unos 370.000 soldados, siendo estos la mayoría británicos, junto con otros 200.000 de otras nacionalidades que también serán rescatados en otras operaciones futuras a lo largo de toda la costa norte francesa. En total, algo más de medio millón de hombres. Lo cierto es que al gobierno británico le interesaba mucho rescatar al máximo número de tropas posibles, ya que sabían que estos serían su mejor defensa para contener ese futuro ataque alemán. Los alemanes, por su parte, comenzaron a plantear la posibilidad de invadir Gran Bretaña aproximadamente a finales de mayo, antes de que terminara la campaña francesa, pero cuando ya veían que la victoria estaba próxima. Rápidamente este plan comenzó a desarrollarse en junio de 1940 con el objetivo de que todo estuviese listo para mediados de julio o principios de agosto. Sin duda alguna, tenían que aprovechar la situación crítica en la que se encontraba Gran Bretaña y no dejarle tiempo para reaccionar. La fecha ideal fijada para la invasión fue finalmente el 15 de agosto, para lo cual se tendría que haber conseguido lo siguiente. En primer lugar, haber reducido al mínimo la capacidad de la aviación inglesa para evitar cualquier intervención que ésta pudiese hacer sobre las embarcaciones que estaban atravesando el estrecho. En segundo lugar, la ruta hacia Gran Bretaña, la cual se debía producir principalmente por el paso de Calais, siendo este el más cercano a la costa francesa, tendría que estar totalmente despejado de minas británicas, al mismo tiempo que otras minas marinas tendrían que ser colocadas en los flancos del Mar del Norte para impedir a la Marina Real Británica acercarse a la zona. Además, y debido al punto de antes, estas naves de guerra británicas serían también hostigadas por la Luftwaffe sin oposición en los cielos. Como tercer punto, se debía instalar en las costas francesas potentes cañones artilleros que tendrían que dominar el canal y prevenir la llegada de la Marina Real Británica. Como último punto, se planificaron ataques por parte de la Marina alemana por la zona norte de Gran Bretaña con el objetivo de retener allí a la Marina británica. Recordemos que Alemania contaba con el potente acorazado Bismarck en esta época, así como con muchos submarinos. Y por último, también se pretendía que la Armada italiana llevara una serie de ataques por el Mediterráneo antes del desembarco. Como vemos en estos puntos y para resumir, el objetivo principal era acabar con la Fuerza Aérea Británica antes de desembarcar y el de mantener a la Armada Británica fuera del Canal de la Mancha, bien entretenidos en otros lugares o mediante minas y cañones si estos decidían acercarse. Por su parte, los británicos en aquel entonces tenían pocas probabilidades de vencer al ejército alemán en el caso en el que pusieran en marcha esta operación León Marino. Winston Churchill, el presidente inglés, había adoptado medidas de extrema urgencia como la de ordenar que se rociaran 1.500 toneladas de gas mostaza almacenadas desde finales de la Primera Guerra Mundial sobre las tropas de desembarco enemigas. Se planeó también cubrir la línea costera con cables eléctricos para electrocutar a los enemigos, pero se hubiera necesitado toda la potencia eléctrica británica para que esto funcionase. Y por último, se planteó además
cubrir el agua con combustible para luego incendiarlo y quemar a los enemigos que allí desembarcasen. Los británicos llegaron a movilizar 1,5 millones de hombres para rechazar esta invasión. Las defensas del continente eran realmente deficientes, pues los británicos solo tenían 48 cañones de campaña y 54 cañones antitanques entre la costa sur y Londres, la mayoría además sin munición. Además de los 78 destructores en servicio de la Royal Navy, la mayoría estaban lejos de Reino Unido y otros que estaban en la zona se encontraban en reparación. Tan desesperada era la situación de los británicos que hasta tuvieron que posicionar cañones del siglo XVIII que se habían usado en el Caribe contra los piratas, además de armar hasta con armas medievales a la población civil. Y todo esto teniendo en cuenta que habían podido rescatar a algo más de 500.000 de soldados de las playas francesas. Imaginémonos por un momento la situación todavía más crítica para los británicos si esto no hubiera sido así y estos soldados hubiesen caído capturados. El plan alemán consistía en desembarcar una primera ola con unas 13 divisiones en un amplio frente de desembarco que cubría gran parte de la costa sur británica. Esto suponía unos 90.000 soldados en esta primera ola, a la que se sumarían otros 200.000 en los próximos 3 días. La segunda oleada era todavía más ambiciosa y pretendía desembarcar a 6 divisiones Panzers y otras 3 motorizadas, sumando un total de 39 divisiones ya en Gran Bretaña, junto con otras 2 aerotransportadas que se lanzarían desde el aire. Esta operación en su conjunto, según el punto de vista de Braunschist, que era el comandante en jefe que se había asignado para esto, sería relativamente sencilla y podía completarse en un mes. Por otro lado, la Marina de Guerra alemana se quejó y dijo abiertamente que ellos no podían cumplir con semejantes cifras de tropas que en este plan se habían propuesto, y que su capacidad para el transporte era muy inferior. Estos planes se fueron aplazando para darle tiempo a la Marina alemana para que se preparase y tuviera la capacidad para semejante empresa, fijando la fecha límite para el 15 de septiembre. Tenemos que tener en cuenta que cada día que pasase era una bocanada más de aire para los británicos que poco a poco comenzaban a recuperarse. A partir de este punto es cuando empiezan las especulaciones, y hay quienes dicen que este plan fue parte de una distracción y que nunca se llegó a intentar nada de esto realmente, pues Hitler no tenía ninguna intención de conquistar a Gran Bretaña. Lo cierto es que tras una serie de ofensivas aéreas sobre el suelo británico, en ese verano de 1940 se vio que la capacidad de la Real Fuerza Aérea Británica no se había visto mermada en absoluto y que eran capaces de producir más aviones de los que los alemanes eran capaces de derribar. Finalmente, tras los distintos aplazamientos en septiembre de 1940, el 12 de octubre el plan se cancela por orden directa del Führer, señalándose que durante el invierno la Operación León Marino se mantendría únicamente como un medio de ejercer presión política contra Inglaterra, anunciándose que en primavera de 1941 se analizaría nuevamente si se debía activarse por completo el dispositivo de invasión, que tendría fecha orientativa el mes de mayo de 1941. Para estas fechas, los propios planificadores de la Operación León Marino comentaron que ya sería imposible y que habían dejado escapar la oportunidad real de haber conquistado Gran Bretaña, que solo hubiese podido ser posible nada más terminar la conquista de Francia. Como todos sabemos, para 1941 el centro de atención pasó a ser la zona este de Europa, en la que se encuentran los Balcanes y la Unión Soviética, y que por otra parte el frente occidental había pasado a un segundo plano. Y bien, hasta aquí el programa de hoy, el cual espero que os haya resultado interesante y hayáis podido aprender un episodio más sobre este conflicto bastante desconocido. Quedo a la espera de vuestros comentarios al respecto y os invito, como he comentado al principio, si queréis ampliar esta información, a que veáis el vídeo sobre la batalla de Francia que subimos hace unas semanas y que os dejo en la descripción. Esto es todo, suscríbete si no lo has hecho ya y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.